Capítulo 13. Me quedé allí, en la azotea, con el aire nocturno cargado de un toque metálico de sangre y el humo acre de los disparos resonando desde el campamento de abajo. La transformación en esto, la forma Gunfien, Aki Ayakawa, la plantilla de Gundeville, me había dejado sintiéndome como un extraño en mi propia piel. No, no piel. Metal. Aleación fría e insensible fusionada con lo que quedaba de mi humanidad. El barril que sobresalía de mi frente se sentía como un tercer ojo, siempre mirando, siempre listo para escupir la muerte. Mi brazo izquierdo, ahora esta grotesca extensión de carabina M4, zumbaba débilmente, como si estuviera ansioso por que llegara la violencia. El poder de Kokushibo había sido íntimo, de cerca una danza de espadas bajo la mirada indiferente de la luna. Esto fue desapego. Distancia. Un diablo diseñado con precisión para el exterminio masivo. Flexioné el brazo del rifle experimentalmente, escuchando el débil clic de las recámaras alineándose. 5% de sincronización. Las palabras del sistema todavía ardían en mi mente como un holograma defectuoso. Solo el 5% del potencial total del diablo de las armas, y ya sentía que podía nivelar una manzana de la ciudad sin sudar. Pero el límite, la necesidad de triturar sangre zombie mutada para acercarse cada vez más a su máxima potencia, parecía una broma cósmica. En Chainsaw Man, el 20% del poder de este diablo había acabado con más de 1 millón de vidas en todo el mundo en segundos. Los edificios se derrumbaron, el cielo llovió balas y poblaciones enteras fueron borradas en una lluvia de plomo. ¿Qué haría el 100% aquí, en este mundo fracturado? Probablemente acabe con todo. Limpia hasta el último cadáver tambaleante, hasta cada sobreviviente desesperado, cada chispa parpadeante de la vida, hasta que no quedó nada más que silencio y ruinas. El pensamiento me provocó escalofríos en los circuitos, o lo que sea que ahora se considere nervios. Overpowered ni siquiera empezó a cubrirlo. Y aquí estaba yo, empezando desde el peldaño inferior, cultivando zombies como si fueran una rutina de bajo nivel en un juego olvidado. ¿Por qué el límite? Le había preguntado al sistema antes, mi voz era un ronquido metálico que resonaba de forma antinatural durante la noche. Consulta de Lost. Se explica el límite de sincronización. El acceso completo a la plantilla Gundeville requiere una integración progresiva para evitar la sobrecarga del sistema. Absorba la sangre de la muestra mutada para aumentar el porcentaje. Los zombies estándar producen ganancias mínimas. Los mutantes de nivel superior proporcionan mejoras sustanciales. ¿Y Kokushibo? Eso estuvo completamente sincronizado desde el principio. Paquete para principiantes. Plantilla inicial proporcionada al 100% para familiarizarse con el host. Las plantillas posteriores exigen una progresión ganada para lograr el equilibrio. Balance. Bien. Porque convertirse en espadachín demoníaco de la noche a la mañana era equilibrado, pero encarnar un diablo que pudiera acabar con las civilizaciones necesitaba pequeños pasos. Bien. Si el camino hacia la divinidad estuviera pavimentado con tripas de zombie, lo recorrería. El campamento de abajo era un buffet, miles de no muertos pululando por las defensas desmoronadas, mutantes liderando la carga como generales retorcidos. Es hora de probar esto. Salté del tejado y la caída fue una caída controlada. El viento azotó mi traje y la corbata ondeó como una soga en el vendaval. Aterricé en medio de un grupo de destrozadores, el impacto agrietó el asfalto y hizo que dos de ellos se extendieran. Aquí no hay elegancia, no hay formas de respiración lunar para canalizar. Solo potencia de fuego bruta. Levanté el brazo del rifle y el cañón giró con un zumbido mecánico que cortó los gemidos. La primera ráfaga destrozó a un grupo de zombies normales que se tambaleaban hacia una barricada de vehículos volcados. Balas, infundidas con esa esencia diabólica, atravesaron carne podrida y cabezas explotaron en aerosoles de icor oscuro. Cayeron como marionetas con cuerdas cortadas, con los cuerpos convulsionando brevemente antes de quedarse quietos. Zombie estándar eliminado X5. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,01%. Total. 5,01%. Apenas un bache. Como decía el sistema, ganancias mínimas del forraje. Giré y vi uno mutado. Un bruto corpulento con brazos alargados que terminaban en guadañas de hueso, cargando contra un grupo de sobrevivientes acurrucados detrás de sacos de arena. Se balanceaba y atravesaba el rifle de un soldado como si fuera mantequilla. Yo apunté. Despedido. La volea se cosió en el pecho y cada impacto floreció con fuerza explosiva.
Se tambaleó, rugiendo, pero no me detuve. Otro estallido en la cabeza, pulverizando el cráneo en fragmentos. Zombie mutado eliminado. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,03%. Total. 5,04%. Mejor, pero todavía una gota en el océano. Los supervivientes detrás de los sacos de arena miraron hacia mí, una mezcla de soldados y civiles, con el rostro manchado de tierra y sangre. Un soldado, un veterinario canoso con el brazo vendado, me miró fijamente. O lo intenté. Mi cara sin rasgos distintivos probablemente no dio mucho a qué fijarse. Asintió una vez, un breve reconocimiento, antes de volver a la refriega. No gracias, no hay preguntas. Tenían sus propios culos que salvar. Algún monstruo vestido de traje y con una pistola en lugar de un brazo era solo otra variable en el apocalipsis. Por mí está bien. No estaba aquí para hacer heroísmo. Seguí adelante y los pings del sistema se convirtieron en un tambor rítmico en mi cráneo. Cada muerte añadía una fracción, una provocación del poder que acechaba fuera de nuestro alcance. Un enjambre de zombis menores brotó de una valla rota docenas, sus gemidos fueron un canto fúnebre colectivo. Barrí el brazo del rifle en un arco, desatando una ráfaga sostenida. Los cuerpos se sacudieron y cayeron, las extremidades se cortaron y los torsos se ventilaron. Era como cortar el césped, si el césped gritaba y sangraba. Zombie estándar eliminado X12. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,02%. Total. 5,06%. No es suficiente. Necesitaba los grandes. Al ver un grupo de mutantes irrumpiendo en una tienda de mando, escupidores de ácido derritiendo lienzo y carne por igual, cargué. El cañón frontal disparó primero, un disparo preciso que atravesó la glándula de un escupidor, provocando que estallara en un fuego inverso de sustancia corrosiva que derritió su propia cara. Zombie mutado eliminado. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,10%. Total. 5,16%. Los demás se giraron y silbaron. Descargué, balas trazando arcos brillantes en la oscuridad. Uno con látigos de tentáculos arremetió, pero yo lo esquivé y el brazo del rifle ladró en respuesta. Tentáculos destrozados, cuerpo siguiendo su ejemplo. Zombie mutado eliminado. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,08%. Total. 5,24%. Un tanque blindado con huesos atravesó el lugar, ignorando los impactos iniciales. Apunté a las articulaciones, los puntos débiles brillaban en mi visión mejorada como superposiciones de objetivos. Las rondas atravesaron la armadura, rompiéndola, hasta que se derrumbó en un montón. Zombie mutado eliminado. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,20%. Total. 5,44%. Los pings seguían llegando, cada uno una pequeña victoria en un mar de fracciones. El 20% en Chainsaw Man tuvo recuentos globales de muertes de millones, tsunamis de balas de la nada, borrando vidas en masa. Aquí, con un 5%, ya estaba cambiando el rumbo en este rincón del infierno. Pero sincronización completa, 100% sería apocalíptico. Eliminando a todos los zombies, a todos los humanos, a todos los restos de vida de este mundo sin sudar. La escala de potencia era una locura. No es de extrañar que el sistema la pusiera detrás de esta rutina. A este ritmo, el 1% parecía una eternidad matando a cientos, miles y apenas empujando la aguja. Me adentré más en el campamento y el brazo del rifle nunca se enfrió. Una familia se cruzó en mi camino, perseguida por una manada. Los despejé con una ráfaga y los cuerpos cayeron a mitad de camino. Zombie estándar eliminado X7. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,01%. Total. 5,45%. El padre miró hacia atrás y pronunció un silencioso gracias antes de desaparecer en las sombras. Otros también se dieron cuenta, un soldado que recargaba su pistola se detuvo y me vio ventilar a un mutante que había flanqueado su posición. Él no se acercó, no habló. Simplemente asintió y siguió luchando. La supervivencia primero, las preguntas después. O nunca. Las horas se desdibujaron en un ciclo implacable. Detectar, apuntar, disparar, absorber. La voz del sistema se convirtió en ruido blanco. Zombie mutado eliminado. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,05%. Total. 5,50%. Zombie estándar eliminado X9. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,01%. Total.
5,51%. Zombie mutado eliminado. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,15%. Total. 5,66%. Mi mente vagaba en medio de la matanza. Así era como se sentía el poder. Aniquilación separada. Las muertes de Kokushibo habían sido personales, cada corte una meditación. Esto era industrial eficiente, sin emociones. Me pregunté por Arilla. Su presencia parpadeó al borde de mis sentidos, trazando su propio camino sangriento. Había crecido, sin duda alimentándose de los malos. Bien por ella. Pero entonces, algo atravesó la monotonía. Un mutante diferente a los demás. Destrozó de las sombras de un cuartel en ruinas, con la cabeza cubierta de zarcillos de hongos y placas de micelio endurecido cubriendo su rostro como una máscara grotesca. No se ven ojos, solo mandíbulas chasqueantes y piel espolvoreada con esporas. Se movía con un propósito inquietante, inclinando la cabeza como si estuviera escuchando a su presa. Me quedé congelado a mitad del paso. ¿Un clicker? ¿De el último de nosotros? Me había dado un atracón de ese programa en mi antigua vida, zombies de hongos postapocalípticos que convertían a las personas en horrores ciegos y ecolocalizadores. Pero se suponía que este mundo sería un apocalipsis zombie puro, basado en virus, con mutaciones derivadas de comer humanos. No infecciones cerebrales por Cordyceps. Me había equivocado todo el tiempo. Meses de slashing shamblers, y ahora esto. ¿Era este un mundo mixto, algún infierno crossover? El sistema sonó sin que nadie se lo pidiera. Nueva variante de zombie detectada. Clicker. Origen. Infección cerebral de Cordyceps, el último de nosotros. Explicación del virus. El parásito fúngico Opiocordyceps unilateral está adaptado a huéspedes humanos. Las esporas se infectan por inhalación o heridas, reemplazando el tejido cerebral con la red de micelio. El anfitrión pierde la vista pero obtiene ecolocalización haciendo clic en las vocalizaciones. Las etapas avanzadas forman placas similares a armaduras. Muy agresivo, atraído por el sonido. No relacionado con el virus necrótico primario. Posible ecosistema híbrido detectado. ¿Ecosistema híbrido? Mi cabello se posó sobre End. Así que no se trataba de un solo virus. Había capas. Cordyceps aquí, pero ¿qué más? Virus de ira de 28 días después, que convierte a la gente en berserkers corriendo. Luz negra de prototipe, transformando cuerpos en armas. Gripe verde de Left 4 de AD, con su infección especial. Fuego salvaje de The Walking Dead, la reanimación de combustión lenta. La idea hizo que mis piezas mecánicas zumbaran incómodamente. Si los virus se mezclaban y evolucionaban juntos, este mundo estaba más jodido de lo que había imaginado. Pero yo tenía tramposos. Plantillas, sistemas, poderes del diablo. Lo ignoré, o lo intenté. Preocupación roída por los bordes. ¿Qué pasa con la gente? Los supervivientes corren hacia abajo, luchando por restos de vida. ¿Cómo durarían frente a horrores estratificados? Clickers que cazan por sonido, mutantes que escupen ácido, lo que sea que acechara. ¿Debería ayudarlos? ¿Jugar al héroe? ¿O dedicarse a la rutina, generar poder y dejar que los débiles se las arreglen solos? El clicker respondió por mí. Se centró en una madre que huía y su hija, con los brazos de la mujer envueltos de forma protectora alrededor de la niña mientras se lanzaban entre los escombros. El clicker hizo clic rápidamente, la cabeza del hongo giró y luego se abalanzó, zarcillos que avanzaban como enredaderas vivas. No hay tiempo para la filosofía. Levanté el brazo del rifle y el cañón se bloqueó. La distancia era mi aliada ahora. Estallido de fuego. 3 rondas en el revestimiento de la cabeza se formaron grietas y las esporas se inflaron. Se tambaleó pero siguió llegando. Me ajusté y vertí más plomo. El cuarto y el quinto perforaron, destrozando el núcleo del hongo. Cayó a mitad de salto, el cuerpo se arrugó como papel mojado. Zombie mutado eliminado, variante. Clicker. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,12%. Total. 5,78%. La madre se detuvo derrapando, agarrando a su hija. Ella se giró, con los ojos buscando en la oscuridad a su salvador. Aterrizaron sobre mí y se siluetearon contra los fuegos parpadeantes, entrando en un charco de luz de luna. Desde su perspectiva, él emergió de las sombras como una pesadilla con traje. Alto, de hombros anchos, vestido con un elegante traje de negocios negro que parecía absurdamente fuera de lugar en medio de la sangre. Su cabello era salvaje, mechones negros cayendo sobre una cara que no estaba bien.
Una piel lisa y pálida rota por el frío cañón de acero de una pistola que sobresale de su frente como un cuerno retorcido. De la nuca sobresalía un martillo metálico y amenazador. Su brazo izquierdo, Dios, su brazo izquierdo no era un brazo en absoluto. Era un rifle, fusionado perfectamente en el hombro, con el cañón todavía humeante por un incendio reciente. Se movía con una gracia antinatural, cada paso deliberado, como una máquina construida con un solo propósito: la muerte. Estaba a punto de tartamudear un agradecimiento y el alivio inundó su rostro. Pero entonces los detalles golpean: el cañón, el martillo, el brazo. Este no era un hombre. Este era otro monstruo, quizás peor que el que acababa de matar. Ella se quedó congelada, con el cuerpo encerrado mientras el terror primario se apoderaba de ella. Su hija, mirando por detrás de sus piernas, también lo vio, la cosa sin rostro con armas en lugar de extremidades. La niña gimió una vez y luego se quedó en silencio, temblando contra el costado de su madre. Me quedé allí, el ping del sistema se desvanecía en mi mente. ¿Ayudarlos? ¿O no? La pregunta pesaba más ahora, pero la noche no había terminado con sus sorpresas. Más clics resonaron desde la oscuridad, otro paquete entrante. La rutina continuó. Capítulo 13. Me quedé allí, en la azotea, con el aire nocturno cargado de un toque metálico de sangre y el humo acre de los disparos resonando desde el campamento de abajo. La transformación en esto, la forma Gunfien, Aki Ayakawa, la plantilla de Gundeville, me había dejado sintiéndome como un extraño en mi propia piel. No, no piel. Metal. Aleación fría e insensible fusionada con lo que quedaba de mi humanidad. El barril que sobresalía de mi frente se sentía como un tercer ojo, siempre mirando, siempre listo para escupir la muerte. Mi brazo izquierdo, ahora esta grotesca extensión de carabina M4, zumbaba débilmente, como si estuviera ansioso porque llegara la violencia. El poder de Kokushibo había sido íntimo, de cerca una danza de espadas bajo la mirada indiferente de la luna. Esto fue desapego. Distancia. Un diablo diseñado con precisión para el exterminio masivo. Flexioné el brazo del rifle experimentalmente, escuchando el débil clic de las recámaras alineándose. 5% de sincronización. Las palabras del sistema todavía ardían en mi mente como un holograma defectuoso. Solo el 5% del potencial total del diablo de las armas, y ya sentía que podía nivelar una manzana de la ciudad sin sudar. Pero el límite, la necesidad de triturar sangre zombie mutada para acercarse cada vez más a su máxima potencia, parecía una broma cósmica. En Chainsaw Man, el 20% del poder de este diablo había acabado con más de 1 millón de vidas en todo el mundo en segundos. Los edificios se derrumbaron, el cielo llovió balas y poblaciones enteras fueron borradas en una lluvia de plomo. ¿Qué haría el 100% aquí, en este mundo fracturado? Probablemente acabe con todo. Limpia hasta el último cadáver tambaleante, hasta cada sobreviviente desesperado, cada chispa parpadeante de la vida, hasta que no quedó nada más que silencio y ruinas. El pensamiento me provocó escalofríos en los circuitos, o lo que sea que ahora se considere nervios. Overpowered ni siquiera empezó a cubrirlo. Y aquí estaba yo, empezando desde el peldaño inferior, cultivando zombies como si fueran una rutina de bajo nivel en un juego olvidado. ¿Por qué el límite? Le había preguntado al sistema antes, mi voz era un ronquido metálico que resonaba de forma antinatural durante la noche. Consulta de Lost. Se explica el límite de sincronización. El acceso completo a la plantilla Gundeville requiere una integración progresiva para evitar la sobrecarga del sistema. Absorba la sangre de la muestra mutada para aumentar el porcentaje. Los zombies estándar producen ganancias mínimas. Los mutantes de nivel superior proporcionan mejoras sustanciales. ¿Y Kokushibo? Eso estuvo completamente sincronizado desde el principio. Paquete para principiantes. Plantilla inicial proporcionada al 100% para familiarizarse con el host. Las plantillas posteriores exigen una progresión ganada para lograr el equilibrio. Balance. Bien. Porque convertirse en espadachín demoníaco de la noche a la mañana era equilibrado, pero encarnar un diablo que pudiera acabar con las civilizaciones necesitaba pequeños pasos. Bien. Si el camino hacia la divinidad estuviera pavimentado con tripas de zombie, lo recorrería. El campamento de abajo era un buffet, miles de no muertos pululando por las defensas desmoronadas, mutantes liderando la carga como generales retorcidos. Es hora de probar esto. Salté del tejado y la caída fue una caída controlada. El viento azotó mi traje y la corbata ondeó como una soga en el vendaval.
Aterricé en medio de un grupo de destrozadores, el impacto agrietó el asfalto y hizo que dos de ellos se extendieran. Aquí no hay elegancia, no hay formas de respiración lunar para canalizar. Solo potencia de fuego bruta. Levanté el brazo del rifle y el cañón giró con un zumbido mecánico que cortó los gemidos. La primera ráfaga destrozó a un grupo de zombis normales que se tambaleaban hacia una barricada de vehículos volcados. Balas, infundidas con esa esencia diabólica, atravesaron carne podrida y cabezas explotaron en aerosoles de icor oscuro. Cayeron como marionetas con cuerdas cortadas, con los cuerpos convulsionando brevemente antes de quedarse quietos. Zombie estándar eliminado X5. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,01%. Total. 5,01%. Apenas un bache. Como decía el sistema, ganancias mínimas del forraje. Giré y vi uno mutado. Un bruto corpulento con brazos alargados que terminaban en guadañas de hueso, cargando contra un grupo de sobrevivientes acurrucados detrás de sacos de arena. Se balanceaba y atravesaba el rifle de un soldado como si fuera mantequilla. Yo apunté. Despedido. La volea se cosió en el pecho y cada impacto floreció con fuerza explosiva. Se tambaleó, rugiendo, pero no me detuve. Otro estallido en la cabeza, pulverizando el cráneo en fragmentos. Zombie mutado eliminado. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,03%. Total. 5,04%. Mejor, pero todavía una gota en el océano. Los supervivientes detrás de los sacos de arena miraron hacia mí, una mezcla de soldados y civiles, con el rostro manchado de tierra y sangre. Un soldado, un veterinario canoso con el brazo vendado, me miró fijamente. O lo intenté. Mi cara sin rasgos distintivos probablemente no dio mucho a qué fijarse. Asintió una vez, un breve reconocimiento, antes de volver a la refriega. No gracias, no hay preguntas. Tenían sus propios culos que salvar. Algún monstruo vestido de traje y con una pistola en lugar de un brazo era solo otra variable en el apocalipsis. Por mí está bien. No estaba aquí para hacer heroísmo. Seguí adelante y los pings del sistema se convirtieron en un tambor rítmico en mi cráneo. Cada muerte añadía una fracción, una provocación del poder que acechaba fuera de nuestro alcance. Un enjambre de zombis menores brotó de una valla rota docenas, sus gemidos fueron un canto fúnebre colectivo. Barrí el brazo del rifle en un arco, desatando una ráfaga sostenida. Los cuerpos se sacudieron y cayeron, las extremidades se cortaron y los torsos se ventilaron. Era como cortar el césped, si el césped gritaba y sangraba. Zombie estándar eliminado X12. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,02%. Total. 5,06%. No es suficiente. Necesitaba los grandes. Al ver un grupo de mutantes irrumpiendo en una tienda de mando, escupidores de ácido derritiendo lienzo y carne por igual, cargué. El cañón frontal disparó primero, un disparo preciso que atravesó la glándula de un escupidor, provocando que estallara en un fuego inverso de sustancia corrosiva que derritió su propia cara. Zombie mutado eliminado. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,10%. Total. 5,16%. Los demás se giraron y silbaron. Descargué, balas trazando arcos brillantes en la oscuridad. Uno con látigos de tentáculos arremetió, pero yo lo esquivé y el brazo del rifle ladró en respuesta. Tentáculos destrozados, cuerpo siguiendo su ejemplo. Zombie mutado eliminado. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,08%. Total. 5,24%. Un tanque blindado con huesos atravesó el lugar, ignorando los impactos iniciales. Apunté a las articulaciones, los puntos débiles brillaban en mi visión mejorada como superposiciones de objetivos. Las rondas atravesaron la armadura, rompiéndola, hasta que se derrumbó en un montón. Zombie mutado eliminado. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,20%. Total. 5,44%. Los pings seguían llegando, cada uno una pequeña victoria en un mar de fracciones. El 20% en Chainsaw Man tuvo recuentos globales de muertes de millones, tsunamis de balas de la nada, borrando vidas en masa. Aquí, con un 5%, ya estaba cambiando el rumbo en este rincón del infierno. Pero sincronización completa, 100% sería apocalíptico. Eliminando a todos los zombies, a todos los humanos, a todos los restos de vida de este mundo sin sudar. La escala de potencia era una locura. No es de extrañar que el sistema la pusiera detrás de esta rutina.
A este ritmo, el 1% parecía una eternidad matando a cientos, miles y apenas empujando la aguja. Me adentré más en el campamento y el brazo del rifle nunca se enfrió. Una familia se cruzó en mi camino, perseguida por una manada. Los despejé con una ráfaga y los cuerpos cayeron a mitad de camino. Zombie estándar eliminado X7. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,01%. Total. 5,45%. El padre miró hacia atrás y pronunció un silencioso gracias antes de desaparecer en las sombras. Otros también se dieron cuenta, un soldado que recargaba su pistola se detuvo y me vio ventilar a un mutante que había flanqueado su posición. Él no se acercó, no habló. Simplemente asintió y siguió luchando. La supervivencia primero, las preguntas después. O nunca. Las horas se desdibujaron en un ciclo implacable. Detectar, apuntar, disparar, absorber. La voz del sistema se convirtió en ruido blanco. Zombie mutado eliminado. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,05%. Total. 5,50%. Zombie estándar eliminado X9. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,01%. Total. 5,51%. Zombie mutado eliminado. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,15%. Total. 5,66%. Mi mente vagaba en medio de la matanza. Así era como se sentía el poder. Aniquilación separada. Las muertes de Kokushibo habían sido personales, cada corte una meditación. Esto era industrial eficiente, sin emociones. Me pregunté por Arilla. Su presencia parpadeó al borde de mis sentidos, trazando su propio camino sangriento. Había crecido, sin duda alimentándose de los malos. Bien por ella. Pero entonces, algo atravesó la monotonía. Un mutante diferente a los demás. Destrozó de las sombras de un cuartel en ruinas, con la cabeza cubierta de zarcillos de hongos y placas de micelio endurecido cubriendo su rostro como una máscara grotesca. No se ven ojos, solo mandíbulas chasqueantes y piel espolvoreada con esporas. Se movía con un propósito inquietante, inclinando la cabeza como si estuviera escuchando a su presa. Me quedé congelado a mitad del paso. ¿Un clicker? ¿De el último de nosotros? Me había dado un atracón de ese programa en mi antigua vida, zombies de hongos postapocalípticos que convertían a las personas en horrores ciegos y ecolocalizadores. Pero se suponía que este mundo sería un apocalipsis zombie puro, basado en virus, con mutaciones derivadas de comer humanos. No infecciones cerebrales por Cordyceps. Me había equivocado todo el tiempo. Meses de Slashing Shamblers, y ahora esto. ¿Era este un mundo mixto, algún infierno crossover? El sistema sonó sin que nadie se lo pidiera. Nueva variante de zombie detectada. Clicker. Origen. Infección cerebral de Cordyceps, el último de nosotros. Explicación del virus. El parásito fúngico Opiocordyceps unilateral está adaptado a huéspedes humanos. Las esporas se infectan por inhalación o heridas, reemplazando el tejido cerebral con la red de micelio. El anfitrión pierde la vista pero obtiene ecolocalización haciendo clic en las vocalizaciones. Las etapas avanzadas forman placas similares a armaduras. Muy agresivo, atraído por el sonido. No relacionado con el virus necrótico primario. Posible ecosistema híbrido detectado. ¿Ecosistema híbrido? Mi cabello se posó sobre Emd. Así que no se trataba de un solo virus. Había capas. Cordyceps aquí, pero ¿qué más? Virus de ira de 28 días después, que convierte a la gente en berserkers corriendo. Luz negra de prototipe, transformando cuerpos en armas. Gripe verde de Left 4 Dead, con su infección especial. Fuego salvaje de The Walking Dead, la reanimación de combustión lenta. La idea hizo que mis piezas mecánicas zumbaran incómodamente. Si los virus se mezclaban y evolucionaban juntos, este mundo estaba más jodido de lo que había imaginado. Pero yo tenía tramposos. Plantillas, sistemas, poderes del diablo. Lo ignoré, o lo intenté. Preocupación roída por los bordes. ¿Qué pasa con la gente? Los supervivientes corren hacia abajo, luchando por restos de vida. ¿Cómo durarían frente a horrores estratificados? Clickers que cazan por sonido, mutantes que escupen ácido, lo que sea que acechara. ¿Debería ayudarlos? ¿Jugar al héroe? ¿O dedicarse a la rutina, generar poder y dejar que los débiles se las arreglen solos? El clicker respondió por mí. Se centró en una madre que huía y su hija, con los brazos de la mujer envueltos de forma protectora alrededor de la niña mientras se lanzaban entre los escombros.
El clicker hizo clic rápidamente, la cabeza del hongo giró y luego se abalanzó, zarcillos que avanzaban como enredaderas vivas. No hay tiempo para la filosofía. Levanté el brazo del rifle y el cañón se bloqueó. La distancia era mi aliada ahora. Estallido de fuego. 3 rondas en el revestimiento de la cabeza se formaron grietas y las esporas se inflaron. Se tambaleó pero siguió llegando. Me ajusté y vertí más plomo. El cuarto y el quinto perforaron, destrozando el núcleo del hongo. Cayó a mitad de salto, el cuerpo se arrugó como papel mojado. Zombie mutado eliminado, variante. Clicker. Sincronización del diablo de las armas. Más 0,12%. Total. 5,78%. La madre se detuvo derrapando, agarrando a su hija. Ella se giró, con los ojos buscando en la oscuridad a su salvador. Aterrizaron sobre mí y se siluetearon contra los fuegos parpadeantes, entrando en un charco de luz de luna. Desde su perspectiva, él emergió de las sombras como una pesadilla con traje. Alto, de hombros anchos, vestido con un elegante traje de negocios negro que parecía absurdamente fuera de lugar en medio de la sangre. Su cabello era salvaje, mechones negros cayendo sobre una cara que no estaba bien. Una piel lisa y pálida rota por el frío cañón de acero de una pistola que sobresale de su frente como un cuerno retorcido. De la nuca sobresalía un martillo metálico y amenazador. Su brazo izquierdo, Dios, su brazo izquierdo no era un brazo en absoluto. Era un rifle, fusionado perfectamente en el hombro, con el cañón todavía humeante por un incendio reciente. Se movía con una gracia antinatural, cada paso deliberado, como una máquina construida con un solo propósito: la muerte. Estaba a punto de tartamudear un agradecimiento y el alivio inundó su rostro. Pero entonces los detalles golpean: el cañón, el martillo, el brazo. Este no era un hombre. Este era otro monstruo, quizás peor que el que acababa de matar. Ella se quedó congelada, con el cuerpo encerrado mientras el terror primario se apoderaba de ella. Su hija, mirando por detrás de sus piernas, también lo vio, la cosa sin rostro con armas en lugar de extremidades. La niña gimió una vez y luego se quedó en silencio, temblando contra el costado de su madre. Me quedé allí, el ping del sistema se desvanecía en mi mente. ¿Ayudarlos? ¿O no? La pregunta pesaba más ahora, pero la noche no había terminado con sus sorpresas. Más clics resonaron desde la oscuridad, otro paquete entrante. La rutina continuó. Capítulo 15. Ni siquiera tuve tiempo de procesar lo que estaba sucediendo antes de que la mancha blanca cayera del tejado en llamas sobre mí. Arilla aterrizó agachada a 20 pies de distancia, con las garras ya extendidas y goteando la sangre oscura del mutante que acababa de terminar de comer. Su venda brillaba tenuemente con esas marcas carmesí de rango superior, y la intención asesina que se desprendía de ella era lo suficientemente pesada como para presionar el aire. Ella me miró fijamente, figura alta con un traje negro roto, cañón de acero que sobresalía de mi frente como un cuerno retorcido, martillo que sobresalía de la parte posterior de mi cráneo, brazo izquierdo fusionado en una carabina M4, y tomó su decisión allí mismo. Un monstruo que puede pensar, dijo con voz baja y plana. No hueles a demonio. No tomarás más muertes de la tierra de mi señor. Te destrozaré y dejaré los pedazos para los zombies. Ella no esperó una respuesta. Su mano derecha se inclinó hacia adelante. La sangre todavía húmeda en sus garras se endureció en el aire y se disparó hacia mi pecho como una lanza. Perforación de sangre. La lanza volaba recta y rápida, silbando entre el humo. Me torcí en el último segundo, pero aún así me rozó las costillas, cortando limpiamente el traje y la capa de abajo. Se filtró líquido negro. El sistema registró el daño en algún lugar de mi mente, pero apenas lo sentí. Esa técnica me golpeó más fuerte que la herida misma. Control de sangre. Un verdadero arte de demonios de sangre. Arilla había despertado algo tan avanzado después de solo unos meses como demonio. La forma en que la sangre se moldeaba, la velocidad, la forma en que seguía su voluntad era exactamente como Choso de Jujutsu Kaisen. Perforación de sangre. Mismo principio, misma guía mortal. No esperaba eso de ella. No tan pronto. Ella siguió adelante sin dudarlo. Se formó otra lanza en su mano izquierda, esta vez más gruesa y girando como un taladro. Lo arrojó mientras saltaba de lado por la pared de un cuartel en llamas. Aparecieron plataformas de sangre bajo sus pies, dándole un lugar donde no debería haber habido ninguna. Lo esquivé de nuevo, pero la lanza se curvó en el último momento y me cortó el hombro, arrancando un trozo de carne sintética.
Me dejé tambalear, con el brazo del rifle balanceándose como si estuviera luchando por controlar su velocidad. Aterrizó en el capó de un camión destrozado, con los labios hacia atrás en una fría sonrisa. ¿Sangras? ¿Qué tipo de mutante eres? Dejó caer ambas palmas al suelo. La sangre se elevó a su alrededor formando un anillo de brillantes orbes carmesí. Meteoro de sangre. Ella los arrojó a todos a la vez. Pasé el brazo del rifle y las balas derribaron a la mayoría de ellos del aire en destellos brillantes y chispas. 3 aún lograron pasar. Uno me golpeó el muslo, otro me abrió el costado y el tercero se estrelló contra el martillo en la parte posterior de mi cráneo. El impacto resonó en mi cabeza como una campana golpeada. Arilla vio aterrizar los impactos y se acercó. Un látigo de sangre brotó de su propia herida, azotando mi pecho y tallando otra línea profunda. Era rápida y despiadada, pero aún así luchaba como alguien que solo había sido un demonio por un corto tiempo. Aún no hay instintos de batalla profundos. Simplemente poder puro y la ira que surgió de meses de soledad y dolor. Seguí moviéndome hacia atrás a través del humo, con el brazo del rifle disparando ráfagas cortas para mantenerla a distancia. Lo bloqueó con una pared de sangre endurecida y luego respondió con otra lanza giratoria. Me atravesó el torso. Líquido negro rociado por el suelo. Ella sonrió detrás de la venda de los ojos, pensando que me tenía acorralado. Fue entonces cuando dejé de fingir. El diablo de las armas no solo llevaba este cuerpo. Yo era el diablo de las armas. El metal era de lo que estaba hecho ahora. Mi espalda se onduló. 6 cañones nuevos se desplegaron desde mi columna como extremidades de acero, cada uno es un arma diferente. Se inclinaron hacia adelante, fijándose en ella desde todos los lados a la vez. El martillo en mi cráneo hizo clic una vez. La pistola de frente permaneció entrenada. El brazo del rifle original nunca bajó. Los ojos de Arilla se abrieron detrás de la venda rota. ¿Y qué? Yo disparé. Todos los barriles se abrieron al mismo tiempo. El rugido se tragó la noche. Las balas atravesaron el aire, guiadas lo suficiente por el poder del diablo como para cortar todas las rutas de escape que intentaba tomar. Ella colocó un escudo de sangre, sangre convergente, pero se formó demasiado tarde. La primera volea lo atravesó directamente. Las balas le impactaron en el pecho, los hombros y las piernas. Los agujeros se abrieron más rápido de lo que su regeneración pudo cerrarlos. Giró, intentando saltar sobre plataformas de sangre, pero los nuevos barriles la siguieron y siguieron disparando sin pausa. Si todavía hubiera sido humana habría muerto en los 2 primeros segundos. Su cuerpo se sacudía con cada impacto. De su boca brotaba sangre y de las heridas que seguían abriéndose. Se estrelló contra el costado de un jeep, rodó por el suelo y salió jadeando en busca de aire. Ahora tenía la venda rota por la mitad. Uno de los símbolos de rango superior parpadeaba y se atenuaba como una bombilla moribunda. Caminé hacia adelante con firmeza. Los cañones de araña se retrajeron y se extendieron nuevamente en nuevos ángulos, manteniendo la presión. De cada hocico salía humo. Mi traje colgaba hecho jirones a mi alrededor. De mis propias heridas goteaba líquido negro, pero ya estaban sellando. La plantilla de Gundeville no se cansó. Solo se hizo más preciso cuanto más duraba la pelea. Arilla esquivó como alguien que todavía estaba aprendiendo las reglas. Sus movimientos ahora eran frenéticos, ya no eran suaves ni calculados. Había sido una niña ciega normal en una cama de hospital hace solo unos meses. Ella tenía poder, pero no tenía los instintos que surgen de años de lucha por la supervivencia. Cada bala que la rozaba la ralentizaba aún más. Una vez más le cortó la venda de los ojos. Otro le dio un puñetazo en el estómago y en la espalda. Tosió sangre, selló el agujero con visible esfuerzo, pero sus pasos se hacían más pesados y lentos. Mantuve el bombardeo en marcha. Ráfagas cortas controladas mezcladas con barridos más largos. Las pistolas araña cambiaban de posición constantemente, lo que la obligaba a seguir girando, lo que la obligaba a desperdiciar energía en defensa en lugar de ataque. Intentó formar otro látigo de sangre para arrancar uno de los barriles. Se envolvió alrededor de una de las extremidades de la araña y tiró con fuerza. El arma se soltó con un desgarro metálico, pero 5 más volvieron a crecer en su lugar antes de que pudiera siquiera parpadear. Ella miró fijamente los nuevos barriles durante medio segundo de más. Esa vacilación le costó caro. 3 balas le impactaron en la pierna izquierda, dejándola caer hasta una rodilla. Ella empujó hacia arriba nuevamente, respirando con fuerza, con el cabello blanco enmarañado con ceniza y su propia sangre.
Por primera vez desde que comenzó la pelea, la duda real apareció en su rostro. Ella estaba empezando a comprender que no estaba ganando. Ella estaba sobreviviendo. Finalmente bajé los barriles. Las pistolas arañas se plegaron hacia mi columna una por una hasta que solo quedaron el brazo del rifle y la pistola en la frente. El humo se enroscaba a mi alrededor formando gruesas espirales. La pelea había terminado. Arilla se levantó con los brazos temblorosos. La sangre goteaba de su barbilla. Ella me miró, realmente miró, y la confusión cortó el dolor en sus ojos. No eres un mutante normal, dijo en voz baja. ¿Qué eres? Me acerqué un paso más. El martillo en la parte posterior de mi cráneo volvió a su lugar con un suave sonido metálico. Antes de que pudiera decidir si responder o no, ella se obligó a ponerse de pie. Pies plantados anchos. Una mano levantada muy por encima de su cabeza. La otra presionó contra su pecho. Cada gota de sangre en el suelo a menos de 50 pies, cada charco, cada rocío, cada mancha dejada por nuestra lucha y los zombis que nos rodean, se elevó en el aire de inmediato. Se arremolinaba cada vez más rápido, condensándose en miles de finas agujas carmesí que flotaban a su alrededor como una nube de tormenta mortal. Su voz salió firme a pesar del daño. Parte demoníaco de sangre, las agujas se clavaron en mí desde todas direcciones. Levanté las armas otra vez. Pero las palabras que salieron de su boca a continuación me hicieron detenerme en seco. Blood de Monarchs. Crimson Binding Chain, salida máxima. Agujas se fusionaron en el aire formando una enorme cadena de color rojo sangre, gruesa como el tronco de un árbol y que brillaba con un poder que aún no había visto de ella. Disparó hacia adelante como una serpiente viviente, directo a mi pecho, y esta vez no estaba seguro de que mis balas lo alcanzaran antes de que impactara. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, puedes dejar tu like y suscríbete para apoyar al canal. Nos vemos en el siguiente video.